Listo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidas y bienvenidos a este webinario de Comunicando Ciencia con Ciencia, el libro. Este webinario será grabado toda la sesión, no aparecerán caras más que de los ponentes que tenemos invitados el día de hoy. Y también recordamos a todos los asistentes que en la parte de abajo de su ventana de Zoom tienen disponible una sección para preguntas que podrán hacer a lo largo del webinario, y en la segunda parte de este webinario tendremos oportunidad de interactuar y que los ponentes vayan respondiendo estas preguntas, además de las que ya enviaron a través del formulario. Entonces, bueno, sin más, quisiera agradecer y dar la bienvenida a cada uno de los ponentes, que bueno, en este caso son coordinadoras y coordinadores de esta publicación, Comunicando Ciencia con Ciencia, que es en agradecimiento también mencionar a la Fundación Lili, que ha sido una colaboración con The Conversation y la Asociación Española de Comunicación de la Ciencia. Y presento ahora a Cristina Rico, que es la coordinadora senior de programas y actividades de Fundación Lili. Bienvenida, Cristina, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Marcos Pérez, que es director de los Museos Científicos de A Coruña y preside a la Asociación Española de Comunicación Científica. Bienvenido, Marcos, y también muchas gracias. Tenemos a Gema Revuelta, que es la directora del Centro de Estudios de Ciencia y Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y vicepresidente de la Asociación Española de Comunicación Científica. Bienvenida, Gema. Hola. Y también tenemos a Ignacio López Goñi, que él es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y también nos está acompañando para dialogar en este webinario. Así que bueno. Agradezco mucho su presencia y todo lo que van a compartir en este webinario. Y bueno, entonces, en esta primera sección haremos una ronda de preguntas acerca de diferentes cuestiones que integran esta guía, que tiene capítulos de doble autoría, en la cual los perfiles se componen de un perfil académico, un perfil de investigador o un perfil de profesional de la comunicación, que también tendremos ahí en pantalla los autores que participaron en cada uno de estos capítulos y a quienes agradecemos. Bien, entonces, esta ronda de preguntas también irá encaminada al nacimiento de la iniciativa, a esta cuestión del contenido transversal que se ha hecho, los formatos y las temáticas que se han abordado. Entonces, quisiera comenzar con la participación de Cristina y que nos puedas contar cómo ha nacido esta iniciativa y cómo ha sido este trayecto en la experiencia del trabajo colaborativo. Muchas gracias, Paulina, y bueno, pues gracias a los organizadores de este webinario y por invitarme. Y respondiendo a tu pregunta, ¿no? De cómo nace Comunicando Ciencia con Ciencia, pues para aquellos que todavía no nos conozcáis a la Fundación Ligi, nosotros siempre hacemos iniciativas y proyectos en torno a la ciencia, la medicina y el humanismo. Y en el área de ciencia apostamos siempre por proyectos que apoyen la divulgación de la ciencia. No solo acercar la ciencia a la sociedad, sino también generar materiales y campañas para aquellos que se dedican a comunicar la ciencia tengan herramientas que les faciliten esta labor, ¿no? Tanto investigadores como académicos. Y así es como surgen estas campañas que se apellidan todas con ciencia. En 2019 publicamos una guía que se llamaba Enseñando Ciencia con Ciencia. Esa era para profesores de primaria, sobre todo, y algunos de secundaria, que recoge las metodologías y las evidencias de lo que sí funciona a la hora de enseñar desde las etapas iniciales de la educación la ciencia. Y a continuación de esa campaña surgió la oportunidad de hacer Informando de Ciencia con Ciencia. Esta segunda guía que hicimos estaba más enfocada hacia periodistas, gente que se dedica a informar sobre ciencia. No hay una especialización y había una necesidad de crear un material.
Y esa campaña la realizamos ya en colaboración con la Asociación Española de Comunicación Científica, con FECIT también y con The Conversation. Y a raíz de esa campaña, donde nos hayamos centrado en información, surgió la oportunidad, también de la mano de la Asociación Española de Comunicación Científica y de Conversation, de crear una nueva campaña, pero ya dirigida a la comunicación social de la ciencia, es decir, centrada en los investigadores y también en cualquier otro agente que esté involucrado en la comunicación de la ciencia. Entonces surge así la oportunidad de crear un material que sea muy, muy práctico. Para nosotros es muy importante generar no solo un libro, sino también vídeos, podcasts, que lo que facilita son herramientas para aquellas personas encargadas de comunicar la ciencia, que tengan recursos, para que la ciencia llegue mejor a la sociedad y al final que sea una sociedad formada, bien formada e informada y que tenga una mayor capacidad crítica. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Y bueno, creo que justo esto también es la parte más rica, ¿no? De estos proyectos y como has mencionado, pues es un proyecto con continuidad. Así que aquí también entra en valor el trabajo colaborativo de diferentes instituciones y es aquí cuando quisiera que Marcos nos contara sobre este valor, ¿no? De generar colaboraciones institucionales para poder construir materiales de calidad como es esta serie de libros. Bueno, pues efectivamente este es un aspecto fundamental de este libro. La Asociación Española de Comunicación Científica ya había colaborado con la Fundación Ligi en las dos ediciones anteriores y viendo el resultado, pues la verdad es que participar en este proyecto era un regalo para nosotros como asociación. Eh, por dos motivos fundamentalmente. El primero es que la EC2 reúne a más de 500 profesionales eh, de muy diversos oficios o actividades que componen el panorama de la comunicación científica. Es decir, hay periodistas, pero también hay personas que trabajamos en museos o personas que trabajan en comunicación institucional, hay gente que investiga en comunicación de ciencia, hay gente que hace contenidos para redes sociales y hay también algunos científicos y científicas que han incorporado la divulgación científica como un aspecto fundamental de su práctica en la investigación. Entonces, con un panorama tan diverso, la posibilidad de reunir en una obra eh, digamos, unos conocimientos básicos que aunque inicialmente están dirigidos a personas que vienen de la investigación y se aproximan a la comunicación, a nosotros también nos sirve como una especie de reflexión colectiva y punto de partida para un debate sobre nuestras propias prácticas profesionales. Y en ese sentido, creemos que es un proyecto que enriquece mucho la propia vida interna de la Asociación Española de Comunicación Científica. Y a mayores, el hecho de plantearlo en capítulos cuya autoría está compartida por un profesional de la práctica de la comunicación y una persona que viene del ámbito académico, digamos que nos ayuda también a centrar algo que es, digamos que poco habitual en la práctica cotidiana de la comunicación de ciencia. Es decir, antes utilicé el concepto de oficio no casualmente, es decir, muchas de nuestras profesiones como que las personas que estamos ahora las hemos aprendido un poco sobre la marcha, con un, digamos, con un bagaje académico muy disperso, o a veces incluso inexistente. Entonces, tener esta referencia de la evidencia científica nos dice que esto funciona de esta manera y que en la historia pues esto se ha utilizado de este modo, funcionando bien o funcionando mal, también nos ayuda a mejorar como profesionales a los que ya estamos en la comunicación de ciencia. Claro, muchas gracias, Marcos. Y bueno, justo aquí, ¿no? Que el papel fundamental de las investigadoras y los investigadores al estar en un entorno de la producción de conocimiento, que es esto, ¿no? Poner ese foco, que sus mensajes requieren un impacto, ¿no? En la sociedad y también que ayudan a empoderar a la sociedad, por decirlo de alguna forma, a tomar decisiones. Y creo que en ese sentido también me gustaría preguntarle a Gema si entonces consideras que es un momento propicio, un momento clave para publicar una guía como lo es esta. Pues muchas gracias, Paulina. Efectivamente, o sea, estábamos justo en el momento
oportuno, estratégico, ideal y mejor imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchas cosas. En primer lugar, porque ya había esta colaboración entre Fundación Lili, la Asociación Española de Comunicación Científica y The Conversation. Hoy no están aquí Elena Sanz, que es la coordinadora dentro de The Conversation, pero es un medio de comunicación en el que escriben precisamente los propios investigadores. Luego, evidentemente, hay una labor enorme de edición y periodística, pero es un medio en el que los propios investigadores escriben sobre sus investigaciones y esto se hace llegar a la sociedad. Es un modelo súper interesante, muy bonito y que está teniendo mucho éxito en todo el mundo. Y es que los investigadores y las investigadoras cada vez se están implicando más en la comunicación de sus resultados, pero también en ese contacto directo con la ciudadanía para conocer cuáles son las necesidades de la sociedad, los valores, las opiniones respecto a su trabajo, etc. Es decir, que esta comunidad de estos investigadores e investigadoras que hasta ahora de una manera bastante voluntarista, y luego Nacho nos lo explicará, ¿no? Muchos investigadores lo sabemos, que son, bueno, que para los que nos dedicamos a comunicación son geniales porque enseguida se animan a, yo qué sé, pues a ir a comisariar una exposición en un museo o a hacer de fuentes de información para los medios de comunicación, o ellos mismos tienen redes sociales con muchísimas seguidores, etcétera, que tienen un papel muy activo en la comunicación o que publican en The Conversation o en medios similares. Eso está muy bien, pero no es suficiente. No es suficiente porque lo que queremos es que cada vez haya más y que no solamente lo hagan de manera voluntaria, sino que realmente asuman que esto es parte de su actividad como dentro de la investigación. Y la sociedad lo pide, o sea, la sociedad, cuando se han hecho estudios de impacto y de percepción, la ciudadanía le gusta mucho cuando es directamente el científico o la científica quien les explica las cosas. Esto está muy bien valorado. Y además estamos en otro momento, además de esta colaboración, confluye algo muy importante y es un movimiento que se está produciendo en muchas regiones del mundo, entre ellas Europa. Es un movimiento para repensar cómo estamos evaluando la investigación. Hasta ahora, en los últimos 70 años, la investigación se ha evaluado conforme a lo que son los criterios de impacto, que en la audiencia aquí tenemos gente que conoce muy bien qué significa esto y otras personas quizás no. Quiere decir que hasta ahora, cuando decíamos que una investigación es excelente o que un científico, una persona que se dedica a la investigación tiene muy buena trayectoria o que un centro de investigación es muy bueno, lo medíamos solo en función de cuántas publicaciones había publicado, en qué revistas, si esas revistas eran revistas muy citadas por el resto de la comunidad científica, etcétera. Es decir, que lo único que hemos estado midiendo es el impacto científico de aquella investigación, aquella persona o aquella institución. Y en los últimos años se ha reclamado que se tenga más en cuenta el impacto social, para qué ha servido esa investigación, cómo de visible ha sido, etcétera. Y eso significa que en la valoración de la carrera de los investigadores también se les empieza a puntuar en qué medidas se implican en conocer a la audiencia, en hablar con la sociedad, en participar en lo que sería la comunicación pública, etcétera. Y eso ya es una realidad. Incluso hay instituciones como la ANECA, que es la principal agencia que mide la carrera de los investigadores y de los profesores universitarios, que ya ha incluido un indicador que mide en cierta manera la divulgación. Y eso ha hecho que hay mucha gente ahora que está interesada. Muchos investigadores quieren divulgar, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, pues improvisa y a base de error y ensayo ya lo harás bien dentro de 10 años, queremos dar recursos y pensábamos que era precisamente ahora que está empezando esas nuevas corrientes de evaluación con más énfasis en lo que sería el aspecto social, pues poner en marcha esta publicación. Perfecto, y totalmente de acuerdo, ¿no? Que
que justo pues el interés está creciendo, está teniendo mucho auge y la verdad, lo digo también como comunicadora científica, pues que da mucho gusto, ¿no? Que haya ya estas iniciativas por querer llevar el mensaje de sus trabajos, de lo que están produciendo y que exista esta sensibilidad, ¿no? De la responsabilidad social. Y en ese sentido también esta guía aborda temas transversales, ¿no? Que son muy relevantes como lo son las estrategias y el lenguaje para comunicar, cómo trabajar con los medios de comunicación y algo que podemos, que puedo sustraer de todo lo que has dicho, Gemma, es la cuestión de la estrategia personal, ¿no? De crear una marca personal del investigador para que sea de viva voz, ¿no? De quien surjan estos mensajes. Y esto también conlleva pensar el enfoque ético y la responsabilidad que se tiene para comunicar. Entonces quisiera que Nacho nos pudiera contar de la importancia de crear una estrategia personal de comunicación científica y estas implicaciones. Muchas gracias, Paulina. Bueno, pues como ha comentado Gemma, yo creo que este manual o este libro que va muy dirigido también pues, a investigadores, a académicos, a gente que se dedica a la comunicación de la ciencia, pero como es mi caso concreto, gente que viene de la investigación y que ha ido construyendo a base de prueba y error, pues temas de divulgación de la ciencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo varias veces he comentado que este es el libro que a mí me hubiera gustado tener hace 15 años, cuando empecé con mis pinitos con la comunicación y divulgación social de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, yo creo que, como tú bien dices, Paulina, es muy importante empezar a tener ya un mínimo de estrategia personal en estos temas para los que nos dedicamos a a la investigación, ¿no? Teniendo en cuenta que la divulgación de la ciencia es esa forma de transferencia del conocimiento a la sociedad, ¿no? La idea no es ser un influencer, ¿eh? Porque muchos de nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí, en vez de ser un influencer, ser un referencer, es decir, ser referencia, no influencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa idea de estrategia personal, bueno, pues hay varias etapas, ¿no? Que hemos ido desgranando también en algunos capítulos del libro, ¿no? Lo primero es, oye, saber ponerme yo en valor, es decir, qué es, no inventarme nada, sino saber cuál es mi área de conocimiento, conocer el entorno, conocer de qué se está hablando, quién está hablando, cómo lo está haciendo para ir aprendiendo, detectar cuáles pueden ser mis fortalezas, es decir, qué puedo aportar yo a la discusión sobre la ciencia o sobre los temas que hay hoy en día, ¿no? El preguntarme, que eso lo hemos aprendido a posteriori muchos de nosotros, oye, ¿cuál es mi público? Es decir, ¿a quién quiero yo llegar? Porque esto lo he aprendido yo de Gemma, de que el público general no existe, ¿no? Bueno, pues ¿a quién quiero yo llegar? Y a través de eso, ¿qué canales voy a utilizar? No hace falta estar en todas las redes sociales, ¿no? Ni utilizar todos los canales, pero sí aquellos en los que me puedo encontrar más cómodo, ¿no? Y después de este análisis que hemos hecho, pues simplemente como siempre que hacemos, bueno, pues algún tipo de estrategia profesional, oye, un plan de acción, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo me voy a dedicar más pues a blogs, a escribir, o me interesan mucho los podcasts, por el contrario me va mucho más la imagen. De todas estas cosas, el cómo lo vamos a hacer también se habla en el libro, ¿no? Y luego muy importante también evaluar, es decir, medir resultados, es decir, a quién estoy llegando y realmente está siendo eficaz mi estrategia, ¿no? Yo apuntaría también, porque me parece muy importante, las ventajas que tiene todo esto para el investigador, ¿no? El dedicarte o el dedicar tiempo a comunicar la ciencia te ayuda muchas veces a pensar mejor la ciencia, a pensar mejor lo que tú estás haciendo. Te da muchas más habilidades para la comunicación. Algunos nos dedicamos también a la docencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo he notado en los congresos. Enseguida en un congreso notas a aquel investigador que hace temas de comunicación de la ciencia porque expone mucho mejor sus resultados en un congreso que no como otras personas, pues que no le dan importancia a comunicar la ciencia, ¿no? Pero es que además muchas veces te ayuda a tener mucha más visibilidad tu trabajo, a mejorar tus contactos,
Hay ejemplos de personas que han conseguido incluso proyectos de investigación dedicándose a la comunicación de la ciencia porque le ha permitido contactar con colegas que antes no conocía y de alguna manera también, bueno, pues aumentas tus contactos y te das mucha mayor visibilidad a tu investigación, ¿no? Y luego, por último, diría también que el tener una estrategia personal de comunicación y una reputación en temas de comunicación también beneficia a tu institución. Es decir, sea una universidad, un centro de investigación o lo que fuera, el que tus investigadores tengan ese valor de la comunicación de la ciencia también es un valor muy positivo para tu institución. De manera que al final yo creo que este tipo de estrategias, este tipo de dedicación a la comunicación de la ciencia no solo tiene un valor en sí mismo de la transferencia del conocimiento, sino que también para uno mismo que se dedica a la investigación, pues es muy, muy interesante y como ha comentado Gemma, bueno, pues Gemma, pues también hoy en día incluso también se nos valora a través de la NECA, de los proyectos, etcétera. Hoy en día todos los proyectos europeos tienen una sección de esa transferencia del conocimiento a la sociedad a través de la comunicación de la ciencia, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Nacho. Y bueno, me ha encantado esto de ser referencer en lugar del influencer. Creo que va mejor con estos perfiles, ¿no? Y que precisamente creo que esta guía, pues es lo ideal para tener como esta ruta a seguir a través del contenido que se ofrece para lograr esto, ¿no? Para poder tener, pues, construir mensajes significativos, con impacto y pensando sobre todo en esto, ¿no? En todos estos puntos de la responsabilidad con la sociedad, con la institución, entre otras cosas. Y bueno, es esto que me lleva a hablar del enfoque transversal de comunicando ciencia con ciencia y que ahora quisiera abordar la parte de la estructura que tiene cada capítulo de esta guía, porque es muy peculiar y que también nos ofrece precisamente como un tipo de ruta a seguir a través de cada sección que engloba diferentes temáticas, diferentes formatos. Y con el cual nos puede ayudar, ¿no? A llegar a esos referencias que ideales, ¿no? Los que podrían ser. Entonces, bueno, Cristina, me gustaría que nos contaras un poco sobre estas secciones que componen los capítulos de este libro. Mm. Como has dicho Perdona, antes, Cristina, ¿te dime. parece bien que compartamos la pantalla con el índice y así Sí, también, mientras tú lo perfecto. vas explicando, Sí, lo sí, vemos? es más fácil, sí. Paulina, como antes bien has comentado, todos los capítulos han sido escritos por dos personas. Cada uno era responsable, digamos, de una parte. Un perfil más académico y un perfil, pues, bueno, más profesional en cuanto a la comunicación. Pero es importante, como podéis ver en la pantalla, son muchos capítulos, del 1 al 14, y luego al final hablaré del último bloque de infografías, pero estos primeros 14 capítulos era importante que, siendo una obra donde participan 36 autores con temas distintos, tuviese, digamos, una linealidad. No podíamos hacer que cada capítulo fuera distinto. Por eso pudimos estructurarlos y hacer una plantilla común para que todos tuviesen más o menos, siguieran un guión y el lector recibiese mucho mejor los contenidos del libro. Tenemos una guía que es súper práctica, eso ha sido el objetivo que teníamos claro desde el principio con los coordinadores, que tuviese un primer apartado de un marco teórico. Y ese marco teórico luego se pudiera llevar a la práctica, que ese sería el segundo bloque del capítulo. Y luego una tercera y cuarta sección que, vamos, yo creo que este libro es una de las cosas, digamos, que yo más destacaría, que son los casos prácticos y los recursos útiles que ahí se recogen, porque eso hace que, bueno, pues se pueda consultar
muchos más materiales, se puedan usar también casos prácticos, que eso también, bueno, pues ayuda mucho al alumno o al lector del libro a situar el tema del que trata el capítulo. Y por supuesto, algo también que consideramos muy importante es que cada uno de los capítulos tiene una sección de referencias bibliográficas, es decir, las evidencias que se recogen en el capítulo. Por poneros un ejemplo, ¿no? Luego al final, que podréis acceder a la versión digital del libro, pues en el primer capítulo, que es sobre quién debe comunicar la ciencia, pues además de lo que dicen allí las dos autoras, pues se invita al lector a que vaya a las guías sobre este tema. En el capítulo, por ejemplo, de Nacho, de comunicación personal, de la marca personal, pues también ponen como ejemplo a dos grandes científicos que hacen comunicación de la ciencia e incluso entrevistas que les hacen a ellos. Y en el capítulo también de audiovisuales, de Bienvenido León, que es otro de los coordinadores, pues también invitan a ver algunos recursos que pueden servir como referencias para quien quiera divulgar en estos formatos. Y los últimos capítulos, que son infografías, estos son temas más concretos. Es una infografía que ha desarrollado EBER junto con varios coautores de un tema concreto. Gema, por ejemplo, es autora de uno de ellos. Es cómo comunicar en redes sociales el tema de salud, también cambio climático, comunicación social y también de ciencias sociales y humanidades. Esos son capítulos un poco más distintos, donde la información queda recogida en esa infografía. Pero al final lo que hemos querido hacer es una guía muy práctica, un manual de consulta, que cada vez que alguien quiera ver qué dicen los referentes en comunicación social de la ciencia, pueda acudir al capítulo que le interese y no abandonar nunca esta obra de consulta. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, justo esta estructura, ¿no? Que también es muy amigable para que fluya la lectura, para que se puedan comprender, y totalmente de acuerdo en que ayuda a regresar y consultar como ese punto, ¿no? Que nos causa alguna duda o volver a revisar. Y bueno, este libro también aborda la comunicación de la ciencia en distintos medios, a través de diferentes formatos y también de los espacios, que esto también es algo muy importante, ¿no? Que podemos tener un panorama mucho más amplio de dónde llevar la comunicación o los mensajes que se construyen. Por mencionar algunos de los que se contienen en esta guía, pues está el radio y el podcast, los audiovisuales, las redes sociales, los museos, la comunicación en los escenarios, ¿no? Que también ahora estilos como el stand-up también están entrando en la ciencia ciudadana, y uno que nos aqueja actualmente por todos lados es la inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para comunicar está abriendo pues un gran tema, una discusión y mucha reflexión, ¿no? En torno a cómo la utilizamos. Marcos, si nos pudieras contar un poco sobre esta discusión, ¿no? Este diálogo que se abre en torno al uso de la inteligencia artificial para comunicar la ciencia. Se me cortó un momentito el sonido. Ay, Paulina, ¿podrías repetir esta última claro, parte? claro, te lo repito. Hablábamos de la importancia o de este diálogo que tenemos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, de Vale. cómo se está utilizando para comunicar ciencia, las reflexiones que hay en torno a este tema. Bueno, este es un temazo, ¿no? Es una cuestión esencial hoy en todo lo que tiene que ver, supongo que ya no solo en comunicación científica, sino en comunicación. Y bueno, yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Hay una parte que es muy en el centro de lo que atañe a esta obra, sería cómo utilizar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la comunicación científica. Esa sería una parte. Y, y en ese sentido, precisamente la Universidad Pompeu Fabra
promovió en su momento la creación, creo que un decálogo, ¿no? De una guía de buenas Una prácticas, declaración de buenas una declaración de prácticas. buenas prácticas, que es un documento que yo he utilizado siempre desde entonces, ¿no? Que es una, digamos, aparte fruto de un trabajo colaborativo, donde de alguna forma los profesionales de la comunicación de ciencia pues dejan por escrito un poco cuáles son las fórmulas razonables, legítimas, sensatas, dignas, como queráis llamarlo, de utilizar inteligencia artificial en nuestro trabajo. Luego hay otra parte que yo creo que no está en el eje de este libro, pero que este libro viene muy bien para abordarla, que es cómo comunicar sobre inteligencia artificial. Esa es una parte completamente distinta, pero como es un tema que digamos que tiende a ocuparlo todo en el panorama, me parece muy interesante la propuesta, porque por una parte tienes en el libro, si tenéis a mano el índice, hay un capítulo sobre ética de la comunicación y claramente inteligencia artificial pues es eh, como Aina, decíamos quizás antes, puedes volver a compartir el índice. Gracias. en los términos en los que hablábamos antes, pues hay una serie de cuestiones éticas, pues por ejemplo la transparencia, ¿no? Uno debe declarar qué herramientas ha utilizado cuando las ha utilizado. Eh, buscar herramientas que no abunden en sesgos que sabemos que son uno de los puntos débiles de la inteligencia artificial. Bueno, pues ese tipo de cosas. Pero luego cuando leyendo el libro vas mirando tanto en las propuestas de casos prácticos como en los recursos que se ofrecen, vuelve a aparecer inteligencia artificial por muchos sitios, ¿no? En particular, por ejemplo, yo utilicé el otro día un ejemplo en una exposición que se hizo simultáneamente en dos museos en España, en Coruña y en Granada, y que está ahora en Cuenca. Se ha utilizado inteligencia artificial para crear un chatbot. Es una exposición sobre salud mental en personas jóvenes. Entonces, hay un chatbot, es una solución musográfica, es un chatbot con el que tú puedes conversar y tener la conversación que tú quieras, ¿no? Curiosamente, con personas jóvenes nos estamos encontrando conversaciones como muy íntimas, ¿no? Como, Mm. es decir, algo que igual sería más difícil ver en personas adultas, pero que en este sector de la población es completamente natural. La idea de este chatbot, no, por supuesto, no es sustituir la asistencia de profesionales de la psicología, ni mucho menos, pero sí es demostrar que ese tipo de herramientas pueden encender una luz de alarma en situaciones en las que no hay ninguna asistencia psicológica, ¿no? O poner en una especie de espejo sobre cómo verbalizamos, en este caso las personas jóvenes, los problemas que nos acucian y que, hablo en primera persona de plural, digo, les acucian a las personas jóvenes y les preocupan. Y entonces, este tema aparece por todo el libro. O sea, es una de esas corrientes transversales que lo atraviesan y que yo espero que, por ejemplo, ahora que en la otra clave, cuando nos toca hablar, no utilizando inteligencia artificial, pero sobre la inteligencia artificial, este libro es muy inspirador, porque digamos que sienta las bases de cómo hacer esa reflexión de forma que tenga sentido. Y creo que esto apunta también por el tema de ciencias sociales. Yo lo dejo encima de la mesa porque creo que es otro tema interesante en el libro. De acuerdo, muchas gracias. Em, y bueno, finalmente la guía se cierra con una sección de infografías que también tiene varias temáticas. Y con esta pregunta cerraríamos este bloque de preguntas para dar pie a la participación de las y los asistentes. Pero bueno, algo que también es muy valioso de esta guía es que aparece la forma de comunicar a través de las ciencias sociales y las humanidades, que también a veces existen como estos huecos para acogerlas. Entonces, no sé si Gema o Nacho pudieran contestar sobre cómo aborda esta guía la comunicación desde las ciencias sociales y la importancia de comunicar las humanidades. Yo creo que Gemma es la que tiene que contestar. Bueno, al final
Bueno, mi ámbito de estudio, de investigación está relacionado con las ciencias sociales, pero bueno, lo que vemos en el libro, y ahora enseguida os daremos un QR para que os lo podáis descargar, pero así os mantenemos en tensión, es que tenemos al final este bloque que son infografías. Hay 5 infografías temáticas. Y en cuanto a estas 2 preguntas que me haces, una se dedica a ciencias sociales y otra a humanidades. Y en las 2 realmente se coincide o sea, los propios autores, autoras en este caso, coinciden en que no lo han hecho bien. Dicen, quizás somos nosotras que no lo hacemos bien, quizás somos los propios investigadores en ciencias sociales que no hemos sabido explicar que nosotros hacemos investigación y aunque utilicemos metodologías distintas a las de las ciencias experimentales, son igual de válidas e igual de potentes a la hora de crear conocimiento basado en la evidencia. Entonces yo creo que, bueno, no me quiero extender mucho más porque sé que tenéis preguntas del público, pero fundamentalmente creo que el mensaje principal que tienen las 2 infografías, además de un recorrido muy chulo para comprenderlas mejor, es que cuando hablamos de ciencias, de comunicar la ciencia, estamos hablando de la ciencia en el sentido de cómo utilizar la metodología creada por los seres humanos y a la que nosotros llamamos ciencia y que incluye tanto ciencias sociales como ciencias experimentales, si bien en cada área se utilizan sus propios métodos y unos serán más exactos y otros menos exactos y otros serán más profundos y otros menos profundos, pero al fin y al cabo todos son ciertos. De acuerdo. Muchas gracias, Gema. Y bueno, si les parece, ahora pasamos a las preguntas que nos dejaron en el formulario. Hay una más en el chat y si, bueno, quieren ir poniendo más, adelante. Entonces, la primera es, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio desde solo un anecdotario científico a la reflexión y pensamiento crítico en el público? No sé quién quiera dar respuesta. ¿Puedes repetirla otra vez? Que yo creo que no nos ha quedado muy clara. Vale. ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio desde solo un anecdotario científico a la reflexión y pensamiento crítico en el público? Muy bien. Venga, aquí. ¿Quién es voluntario para contestar esta pregunta? Yo puedo empezar, porque aún tuve ayer una conversación sobre, sobre algo que entronca con esto y me quedaron un par de ideas resonando en la cabeza. Eh, Inevitablemente hay una parte grande de la ciencia que es compleja, ¿vale? Que es incluso difícil de explicar a veces, ¿no? Porque requiere mucho contexto o tiene lenguajes propios, etcétera, etcétera. Por eso, digamos que el anecdotario es muy socorrido porque es una forma muy accesible, muy sencilla de, por lo menos, captar la atención. Eh, lo que pasa es que eso es un nivel cero, ¿no? Lo interesante es lo que viene después. Entonces yo creo que ese después, esa reflexión crítica, voy más allá, esa toma de conciencia muchas veces, que es lo que busca la comunicación científica ante problemas que nos atañen a todos, es irrealizable con el anecdotario o con esos niveles cero, ¿no? La forma de continuar, yo creo que está esbozada en este libro. Es decir, hay muchos distintos caminos por los que tú puedes enfocar un tema, hay muchos formatos que puedes utilizar. em, eh, y lo voy a plantear así. En un museo, claro, es obvio, ¿no? En un museo utilizamos un lenguaje que tiene un poco de todo. Tiene visuales, tiene objetos, tiene elementos interactivos, tiene experiencia. Pero, por ejemplo, en algo más limitado como un podcast, en un podcast hay voz, pero también hay música, hay ambientación sonora, puede haber poesía, puede haber literatura leída. Es decir, la- el uso de lenguajes distintos que apelen a públicos distintos es una buena herramienta para introducir la complejidad de los temas. Y lo más importante es que siempre hay que hacerlo con unos lenguajes que sean accesibles.
A veces el problema es que cuando queremos trasladar la complejidad o el impacto grande que tiene la ciencia, acabamos utilizando lenguajes que dejan fuera a la mayor parte del público. Bien porque desconectan, bien porque no lo entienden y sienten que eso que se está contando no es para ellos, ¿no? Y justamente lo que necesitamos es que el público perciba, tenga la sensación de lo que se le está contando es para ellos. Yo añadiría en la misma línea que está comentando Marcos, o sea, que son dos cosas que no son incompatibles. Es decir, que a través de la anécdota, a través de la historia, a través del cuento, es como puedes llegar a enganchar con la gente para que luego ya vaya subiendo el nivel, como dice Marcos, ¿no? Pero en ese sentido, a la gente lo que le gusta es que le cuentes una historia. Independientemente del formato, lo que hay que hacer es contar una historia, contar para qué sirven las cosas, qué es la ciencia, etcétera, pero con una historia para que enganches, con una anécdota. Y llevar de esa anécdota no es fácil, ¿eh? Por eso hace falta un libro como este. Ah, Llevar desde esa anécdota, desde ese cuento, desde esa historia, hasta el fundamento y a la reflexión, etcétera. Ay, no te oímos, Paulina. Perdón, ya está. Ahora. Muchas gracias a ambos. Eh, y bueno, continuamos con las preguntas. ¿Cómo nació la idea de escribir un libro sobre comunicación de ciencia? Que creo que ya se respondió y ujú. muy completo con Cristina. Y lo completa con ¿cuál fue el principal escollo de la publicación? Ujú. Eso lo puedo contar yo, Muy bien, venga. porque la solución está aquí. Yo creo que el gran problema ha sido coordinar a treinta y tantos autores, que lo ha hecho de manera magnífica Cristina Rico de la Fundación, que nos ha conseguido, como decía aquel, pastorear a un grupo de académicos es imposible, es como pastorear a un grupo de gatos, ¿no? No lo puedes. Bueno, pues ella ha conseguido coordinarlos de una manera ejemplar y la verdad es que todos estamos súper contentos de cómo lo ha hecho, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los grandes retos el conseguir esta obra con treinta y tantos, no me acuerdo cuántos somos autores, ¿no? De una manera muy bien coordinada y muy bien trabajada. Mm. Gracias Nacho. No, yo no diría que ha habido ningún escollo, ha habido, digamos, siempre una muy buena coordinación, pero gracias a los autores que estaban involucrados. Entonces, una aula colectiva es difícil, pero ha salido todo bien porque hay una planificación y una predisposición del grupo de trabajo desde el primer momento de entender el proyecto y de unirse a él. Muy bien, muchas gracias. Bien, otra pregunta. ¿Cómo logran convencer a las instituciones sobre la relevancia de divulgar la ciencia y conseguir que se destinen fondos específicos para esto? Dicho de otro modo, ¿cómo se puede proponer la divulgación de las ciencias como política pública y no simplemente como un side project de extensión? Mm. Bueno, pues no es algo sencillo. Mm. De hecho, a ver, los que nos dedicamos a comunicar la ciencia, o en mi caso, a investigar cómo se comunica, yo llevo 30 años persiguiendo a todo el mundo, a las autoridades, a los políticos, a los rectores, a las rectoras y a las empresas para que se tomen más en serio la comunicación, para que se den cuenta de que realmente es algo estratégico que beneficia a todos, beneficia a la propia institución, pero sobre todo beneficia a la sociedad, que es lo que queremos. Y sí que poquito a poquito, a base de hacer de gota malaya y luego de que han pasado distintos acontecimientos en estos 30 años, por ejemplo, por dar una anécdota, ¿no? Ya que estamos con el tema de anécdotas. En la Universidad Pública Española, hace 30 años, no había problema de la nota de corte. Todo el mundo Ujú. entraba en la universidad sin necesidad de una nota, o sea, con que hubiera aprobado la selectividad, podía entrar en la universidad que quisiera. Llega un momento, excepto en mi caso, que yo estudié medicina y a nosotros sí que nos ponían nota para entrar, pero en el resto de carreras tú podías hacer la carrera que quisieras, hasta que aquello fue un desmadre
y resulta pues que, bueno, que había determinadas carreras que se llenaban muchísimo, algunas universidades absorbían muchos estudiantes y otras no, había estudios que tenían muy pocos y finalmente se puso la famosa selectividad en la que mucha gente que nos estará viendo pues han nacido con ella y la necesitan. En ese momento de repente las universidades se dieron cuenta que lo único que estaban comunicando era pues cuando el rector cortaba una cinta, se inauguraba otro edificio o les daban un presupuesto o venía un famoso a visitarles. Pero nunca habían hablado de la investigación que hacían el propio personal. Y a la hora de intentar mejorar esa, o sea, para ser más competitivas y atraer a más estudiantes, de repente se dan cuenta de que el mayor valor que tiene la universidad, además de la docencia, es la investigación. Y en ese momento empiezan a contratar personal especializado en comunicación científica, a explicar la investigación que hacen y de esa manera, cuando los estudiantes están buscando universidades, aquellas universidades que tienen buena investigación también te da la idea de que son centros de excelencia en los que tú quieres estudiar porque hacen cosas buenas en el sentido de calidad, pero también importantes para la sociedad y relevantes. Entonces, esta pequeña anécdota simplemente sirve para que a veces un cambio en una política puede tener esa consecuencia y que sea de ver de esa manera estratégica y que ahora precisamente estamos en un momento en el que se le está poniendo más valor a la transferencia social del conocimiento, a la divulgación. Hay pasos que se están dando, obviamente aún hay que invertir mucho más porque no todo el mundo tiene buenos equipos de comunicación profesionalizados, ni todo el mundo, ni en todas partes se está formando a los investigadores, pero creo que vamos por buenísimo camino. Excelente. Yo creo que sí, yo creo que vamos por buen camino. Ahora yo diría que es casi la edad de oro de la divulgación de la ciencia. Se valora mucho más. Como antes he comentado, el que una institución tenga gente que se dedique a la divulgación de la ciencia también le da prestigio a esa institución. Y luego no hay que olvidar que ahora hay las unidades de cultura científica, de las que creo que ya hay 107 o 117 en toda España, en universidades, en centros de investigación, que son focos en los que las propias instituciones se dedican a la comunicación de la ciencia, ¿no? O sea que yo creo que es un muy buen momento para este tema, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Siguiente, las redes sociales, además de investigadores que hacen trabajos de divulgación científica, tienen una multitud de influencers que no tienen formación y el contenido que comparten no está respaldado de estudios científicos. En sus opiniones, ¿esta situación tiene alguna solución? La solución siempre es la educación del público, ¿no? No sé si Ignacio ibas a ir por ahí, pero soluciones desde arriba yo creo que no se pueden plantear. Otra cosa es que haya que pedirle un carnet de científico o científica a quien hace algo que se parece más al entretenimiento, ¿no? Que creo que es un tema a debatir también. Sí, Yo estoy de acuerdo. Ay, perdona. Nacho. No, a ver, yo creo que no se pueden poner puertas al campo porque no es muy difícil. Y entonces yo lo que animaría es, oye, pues si eres científico, pues hazte influencer, es decir, ponte una red social y cuenta a través de una red social a la que te encuentres más cómodo, pues tu ciencia, ¿no? Es decir, es verdad que deshacer nudos es mucho más difícil que hacer nudos, ¿no? Pero, bueno, pues ojalá podamos inundar las redes sociales también de gente que comunica bien, ¿no? Pues yo quería añadir que a mí no me preocupa especialmente que tengan una formación científica o no, porque hay buenísimos comunicadores y divulgadores que no tienen formación científica, pero tienen formación en comunicación y tienen la voluntad de hacer las cosas seriamente, consultan a las fuentes que hay que consultar y al final hacen productos maravillosos, ¿no? O sea que no es necesariamente esa formación en el sentido literal de la palabra. Sobre todo es la transparencia, o sea, que sean transparentes con
cuáles son sus intereses, quién les patrocina y si te dicen que hay que comer, porque a veces también hay científicos divulgando que habría que darles de comer aparte también algunos, ¿no? Porque tienen igual un conflicto de intereses no declarado. Entonces, importantísimo la transparencia, el que haya una voluntad de informar y no de vender o de desinformarnos. Pero bueno, básicamente es difícil encontrar la solución. Para mí, lo único que hay no es una solución porque el problema lo tenemos ahí, es muy difícil de manejar, pero contra la desinformación, información. O sea, es lo único que podemos hacer es, hay mucha desinformación, perfecto. ¿Nosotros qué podemos hacer? Informar, porque de eso sí que sabemos. Tenemos, por una parte, una comunidad que es la que produce el conocimiento, y tenemos herramientas para comunicar. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera profesional y con visibilidad. No lo sé si vamos a poder ponernos a combatir al mismo nivel que X, por ejemplo, ¿no? Seguramente no vamos a poder combatir con X, pero sí que podemos rebelarnos y no estar en X y buscar dónde podemos comunicar de manera que, bueno, pues que si entre todos podemos ir fomentando, pero ya desde la infancia, ¿no? Una cultura de no me voy a creer todo, cualquier cosa que yo vea, sino que voy a tener un poquito de espíritu crítico, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y sobre todo estar ahí. Lo que no puede pasar es que circule una desinformación y no encuentres por ningún sitio fuentes serias. Esto no puede ser. O sea, hay que estar. No estaremos al nivel de los otros, pero hay que estar. Bien, de acuerdo. Muy bien, tenemos un par de preguntas más. ¿Cuál es la mejor herramienta para comunicar ciencia? Todas, ¿no? La omni herramienta. Claro, yo creo que ahí cada persona debe averiguar en dónde se siente feliz haciendo comunicación. Yo qué sé, habrá quien le guste muchísimo escribir, a otros les gustará hacer teatro científico, y a otros les estarán muy a gusto en esta red o en esta otra, y otros serán los del vídeo, pero todas las herramientas son buenas y todas son necesarias hoy en día. No sé cómo, no sé si vosotros tenéis una herramienta específica que os guste más o que aconsejarais. No, yo creo que, o sea, hay que encontrar en la que tú te encuentres a gusto, ¿vale? También lo hemos dicho antes, depende del público al que quieras llegar, utilizarás una herramienta u otra, y luego donde veas que estás a gusto. A mí me gusta escribir y contar cuentos, pues escribo, ¿vale? Tengo cuenta de TikTok, pero es verdad que no me veo en TikTok yo todavía, porque no sé, yo no me veo ahí cómodo, pero bueno, pero puede haber otras herramientas, ¿no? Y luego, bueno, y no sé, yo creo que es ir probando también, ¿no? Sí, yo añadiría que o sea, a esa propuesta que es la voz propia, o sea, encontrar cuál es la voz en la que tú te sientes reconocido. Yo creo que la honestidad, quizá, ¿no? A veces hay cosas que quieres hacer y tienes que ser honesto y darte cuenta de que no lo estás haciendo bien, o que hay quien lo hace mejor y a lo mejor estás ocupando un espacio innecesariamente. Em, y a veces hay cosas que te gustaría hacer, pero no sé, te hace falta quien te eche una mano o con quien colaborar. Y no sé, creo que este libro para mí es un buen ejemplo de ello, ¿no? Antes hablabais de los momentos dificultosos de la elaboración del Mm, libro. Hay uno que no se mencionó, pero que yo no puedo dejar de comentar. O sea, pastorear académicos debe ser un rollo, pero pedirle a personas que a veces no se conocen que compartan la autoría de un texto en un tema en el que ambos son competentes, me parece francamente difícil. Y eso solo es posible con un acto de generosidad que creo que está en este libro, ¿no? Hay muchos capítulos escritos por personas que no se conocían antes, que seguramente tenían puntos de vista distintos sobre algunos aspectos que cubren en el libro, y bueno, ese llegar a un acuerdo, ¿no? Esa honestidad para decir, bueno, pues yo lo veía así, pero era más opinión que certeza, entonces vamos a llegar a una solución que valga para las dos partes y sobre todo valga para el público. Creo que siempre es un punto de vista importante, así que para mí voz propia y honestidad serían las herramientas.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, a mí me gustaría agregar, ¿no? Que también parte de la experiencia en la comunicación, como probar diferentes cosas, Ujú. es lo que te abre el panorama. Y donde volverte un poco multitask u hombres, mujeres, orquesta, también viene bien porque es cuando aprendes, ¿no? En donde tienes o puedes desarrollar tus habilidades realmente potenciadas. Entonces, bueno, creo que todo lo que han dicho es muy, muy valioso y totalmente certero. Y bueno, la última pregunta, ¿es posible obtener una versión impresa de este libro? Sí, ahora yo creo que a continuación, ¿no, Paulina? Vamos a poner un QR para acceder a la versión digital y Sí, en nuestra página web, en la página web de la Fundación Ligi, hay una sección de biblioteca donde podéis ver los ejemplares que hay disponibles. Y ahí podéis pinchar en un formulario y solicitar un ejemplar en papel que se envía dentro del territorio nacional de España a las personas que nos lo solicitan. de acuerdo. Muchas gracias, Cristina. Nada, Y bueno, pues estamos justo en el tiempo para cerrar este webinario. Aquí ya tienen el QR para que descarguen el libro. También, si pudieras, Aina, apoyarnos con el enlace en el chat, por si alguien quiere darle clic ya enseguida y puedan tenerlo disponible. No me queda más que agradecer a cada una y uno de ustedes por esta charla y este panorama sobre la guía, que es muy útil, comunicando ciencia con ciencia, para investigadoras, investigadores, para quien quiera iniciar y para quien quiera continuar, ¿no? con este trabajo. Entonces, bueno. Agradezco mucho estos aportes. Si alguna o alguno tiene o quiere comentar algo más, con esto cerraríamos. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, en el chat ya está, muchas gracias, Aina, el link de descarga para que todos los asistentes, bueno, puedan ir a obtener el libro y pues nada, esto sería todo y pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, Paulina. gracias, Que vaya Paulina. bien. Muchas gracias. Buena tarde. Adiós. Adiós.